Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean muy bienvenidos como cada semana, como cada miércoles a nuestro programa Contratiempo aquí a través de TViNet. Como siempre con dos invitados y hablando sobre diferentes temáticas. El día de hoy este capítulo es un capítulo especial para este canal y personalmente quiero también comenzar dando mis condolencias por la pérdida, por la triste partida de Miguel Ángel Montalva, director de este canal de televisión durante muchos años. Y también, por supuesto, porque este programa, que ya va en su 7º capítulo, fue también una iniciativa que conversamos en conjunto con Miguel Ángel y que en cierta medida también ha tenido una recepción positiva, ha cumplido con su objetivo y, por supuesto, donde quiera que esté su alma, lo vamos a recordar a Miguel Ángel Montalva como un gran profesional, una gran persona, y mis condolencias de manera personal y familiar también para él, y agradecer, por supuesto, a su familia, que de alguna forma también ha recibido todas esas condolencias, y agradecer a todos quienes han compartido también su pesar por este triste y lamentable suceso. Dicho eso, quiero comenzar también este capítulo mencionando que si usted quiere cuidar a su familia y al medio ambiente con Avangra Sustentable, calefacción moderna y económica para su hogar, podemos evitar restricciones, multas y complicaciones. Cambie su calefacción y use pellets. En avangra.cl está la solución, con calor limpio y ecológico para su hogar. Fono celular de contacto más 569-611-64822. Más 569-611-64822. También el correo electrónico contacto@avangra.cl. Ya está comenzando el invierno, ya viene el frío, el viento, la lluvia. Es importante su calefacción, por eso en Avangra está la solución. Y vamos ahora de lleno con nuestro primer invitado. Un invitado que tiene un currículum bastante extenso en el ámbito político. Se ha desarrollado en su profesión como periodista, 44 años de edad, tiene un magíster en gestión pública y desarrollo también de la Universidad de Los Lagos, trabajó en algunos medios de comunicación, trabajó también y se desempeñó como director regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junaev, fue Seremi de Deportes de la región de Los Lagos en el año 2016 y lo vamos a tocar también, fue candidato a alcalde de Osorno, actualmente gobernador de la provincia de Osorno y está estudiando Administración Pública. Mario Patricio Bello Garrido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal, Carlos? Primero que nada, muchas gracias por la invitación y también, por supuesto, sumarme a las palabras que tú dabas en un inicio por la partida de Miguel Ángel. Esto un hecho bastante lamentable, así que a nombre propio y a nombre, por supuesto, de todos quienes trabajamos en la Gobernación Provincial de Osorno, las condolencias a la familia y, por supuesto, también a toda la gente que trabaja aquí en este canal de televisión AINET por esta lamentable pérdida, por esta lamentable situación. Lamentablemente, digamos, la vida es así y hoy día tenemos que seguir, digamos, y realizar, digamos, una entrevista. Los medios de comunicación y la vida siguen funcionando, pero por supuesto las palabras y el sentimiento de tristeza y de recuerdo, por supuesto, para lo que fue Miguel Ángel, para su familia y por supuesto para AINET Televisión. No es lo mismo este canal sin él. Él era un poco el canal, así que venir acá, lógicamente, es el recuerdo de Miguel Ángel, así que, por supuesto, reitero las condolencias a su familia y a todos quienes trabajan aquí en este canal. Gracias por tu cariño y por compartir esas palabras, Mario. Mario, cuéntame inicialmente, y como siempre hacemos en este programa, una especie de escáner, de radiografía muy resumida, ¿dónde creciste, dónde estudiaste, tu familia? Mira, yo soy osornino, ¿Ya? Estudié la enseñanza básica en la Escuela España, en Osorno, en Chuyaca, desde kinder hasta octavo básico. Ya. En el transcurso de ese lapso de tiempo, mis padres se cambiaron de casa a Maximiliano Golve, donde viven hasta el día de hoy, digamos. En el sector Maximiliano Golve, y yo ingresé en primero medio al Colegio San Mateo. Ya. Y egresé del Colegio San Mateo en el año 94. Ha pasado una vida ya. Varios sanmateínos siempre nos encontramos de alguna manera en este programa. Sí, nos encontramos. Yo fíjate que tuve como anécdota el año pasado una reunión por egreso con los compañeros de curso y uno no podía creer, digamos, la cantidad de tiempo que había pasado, digamos, pero efectivamente el tiempo pasa. Exacto, claro que sí. Salí del colegio el año 94 y el año 95 entré a estudiar periodismo en la Universidad de la Frontera en Temuco. Claro. Me titulé en el año 2000, marzo del 2000, y tuve la fortuna, digamos, la suerte de comenzar mi vida laboral de inmediato. A los 2 días de mi titulación, ingresé a trabajar al Diario Austral de Osorno, mi profesión de periodista, y estuve ahí un año y medio, algo así. Y después me fui dedicando, digamos, a otras cosas y dejando un poco el periodismo de lado. Trabajé muchos años con el diputado Javier Hernández como asesor de él. Y después, lógicamente, tuve la oportunidad de participar del primer gobierno del presidente Piñera y del segundo
y también del segundo gobierno, y mi beta periodista, digamos, quedó un poquito postergada. La mantuve durante algún tiempo transmitiendo deportes en la radio Sábado ¿no? Sí. Estuve en el programa Onda Deportiva durante 6 o 7 años. ¿A ti te gusta el deporte? Me gusta mucho. Estuve 6 o 7 años, hacíamos el programa de 2 a 3 de la tarde todos los días. Y los fines de semana, estamos hablando de una época con Provincia de Osorno Primera B o Primera División incluso, y con el campeonato de mayor con un equipo de acá de básquetbol que era protagonista absoluto, campeón, claro. Siempre en la final. Entonces era una época también donde yo tenía un trabajo formal de lunes a viernes y los fines de semana tenía el deporte, entonces lo tuve que dejar un poco por eso, digamos, por factor tiempo. Finalmente no pude seguir esto desarrollándolo, pero el tema del deporte es algo que a mí fundamentalmente me gusta mucho, digamos, y como te digo, lo eché y de alguna forma lo he hecho todavía mucho de menos. ¿Ese es parte de tu entretenimiento, tus hobbies, el deporte, el fútbol en general, o tienes otros también, la lectura, en fin, el cine? Sí, no soy tan cinéfilo. Ahora con todas estas tecnologías de Netflix y todo esto que apareció, uno tiende a mirar más series, pero nunca fui tan cinéfilo. Sí me gusta leer y como te digo, me gusta mucho el mundo del deporte. Un poco estudié periodismo por eso, digamos. Es como la típica historia del que quería ser futbolista y no le dieron las condiciones ni el talento para hacerlo. Y entró a estudiar periodismo para estar vinculado un poco a ese plano. Yo te voy a contar una infidencia. Cuando estuve en primer año también yo de periodismo, fui compañero en ese primer año de Franz Arancibia, futbolista, que estaba en Deportes Temuco en esos años. Y duró poco, sí, porque su objetivo era ser comentarista deportivo, pero el fútbol era más importante, así que no siguió con periodismo. Pareciera ser que el deporte también siempre está como entrelazado. Es una de las especialidades también importantes para el periodismo. Sí, bueno, tenían un buen refuerzo, me imano, ahí en su equipo. En ese tiempo estaba Mario Luca, estaba Corrales, buen equipo tenía Temuco en esos años. Sí, no, buen equipo. Yo, como te digo, siempre muy apasionado por el deporte. Hoy día echando mucho de menos la existencia de un Provincial Osorno como el que teníamos en esa época, donde para mí los domingos, ya sea trabajando profesionalmente o como hincha, los domingos en la tarde eran el estadio, digamos, eran estar en el Parque Choti, y esas cosas hoy día yo espero que en algún momento volvamos a vivirlas, digamos, que en algún momento nuestro Provincial Osorno vuelva a estar ahí donde a todos nos gusta, pero son cosas que yo creo que mucha gente en Osorno extraña. Lamentablemente los seres humanos muchas veces nos valoramos las cosas que tenemos cuando las perdemos y de alguna forma el deporte profesional, nuestra ciudad probablemente lo comenzó a valorar una vez que lo perdimos, digamos, cuando dejamos de tenerlo. Sí, voy a cambiar radicalmente el deporte a la política. En el año 2016 fuiste candidato a alcalde, obtuviste un 19% de las votaciones, obtuvo la mayor Jaime Bertín, quien fue y hasta el día de hoy alcalde de esta comuna. Osorno es una comuna que, como fuiste el candidato a alcalde tú, Cecilia Uvilla, María Angélica Barraza, ahora Jimena Acuña, y la derecha no logra llegar al sillón municipal. ¿Es una ciudad demócrata cristiana? ¿Qué pasa con la derecha? Sí. Saqué el 26%, sí. Yo me metí a Cervela. No, devuélveme mis 7 puntos. Pero fíjate que yo lo vi en Cervela. No, sí, saqué 26%. Ya. Está mal Cervela entonces. En una elección que fue bastante mala la fuente. Bastante reñida desde el punto de vista que habían 3 candidatos, estaba Jorge Tejeda. Sí, Jorge Tejeda. En ese momento también el recuerdo para él, compañero en lo particular de equipo de fútbol mío durante muchos años acá en la Master Liga. El fútbol siempre une. Esto, donde el alcalde saca 14.000 votos, Jorge saca 12.000 y yo saco 9.000 o 8.700, algo así. Mira, fue una buena experiencia. Yo un poco en esa época me tiré a la piscina sin que hubiera mucha agua, por decirlo de alguna forma, porque yo no era una persona tan conocida en Osorno. ¿No hiciste mucha campaña tampoco? Claro, y lógicamente en mi sector político tenía gente con bastante más trayectoria que podría haber sido, pero que por diferentes circunstancias no lo fueron, digamos, o terminaron desistiendo. Así que, pero para mí fue una buena experiencia. En ese minuto, digamos, lógicamente cualquier persona que ha sido candidato te lo va a decir, se pasa bien, pero también se pasa muy mal, porque finalmente las candidaturas terminan siendo un ejercicio muy solitario. La gente siempre ve al candidato como piensa que está muy rodeado de gente, y la verdad es que no es así. Pero fue una buena experiencia, yo quedé muy conforme, muy tranquilo con la votación que saqué para ser la primera vez que me presentaba y que además competía con 2 personas que lógicamente tenían mucha más trayectoria que la que tenía yo, digamos, en ese instante. Y respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que efectivamente la afirmación que tú haces al final yo la comparto. O sea, Osorno es una ciudad que extrañamente, cuando tú hablas de Osorno en otros lugares, tú que has tenido la oportunidad de vivir en otras partes, la gente la identifica como una ciudad de derecha.
pero la realidad de los números y de las votaciones es que Osorno es una ciudad muy demócrata cristiana. O sea, si tú ves, nosotros desde Mauricio Sanján, pasando por el actual alcalde y por Meterio Carrillo, que va a asumir, el municipio ha estado siempre en manos de la democracia cristiana. La democracia cristiana siempre ha elegido un mínimo de 3 concejales, 4 en algunas oportunidades. La derecha siempre ha tenido máximo 3 concejales en Osorno. Entonces es una ciudad que tiene fama de derecha por algún motivo que no logro entender, pero acá siempre, digamos, gana la democracia cristiana. Las pocas elecciones que la derecha ha ganado en Osorno, por ejemplo, creo que si no es la única, fue la última presidencial donde Sebastián Piñera le gana a Alejandro Guillé en Osorno y le gana a Frey también en la anterior. Pero en general Osorno es una ciudad que vota por la centroizquierda. Y que ha sido para nosotros, digamos, una situación difícil de vencer. Ya internamente habrá que hacer todos los mea culpa, partiendo por quiénes hemos sido candidatos respecto a qué podríamos haber hecho mejor o qué podríamos haber hecho peor. Nos ha fallado también la unidad en varios. Eso te iba a preguntar, ¿hay falta de unidad, hay falta de unión, de estrategias, de alianza? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que eso no es una demostración en que nos ha fallado la unidad. Nosotros tuvimos una elección, recuerdo, con María Angélica Barraza hace algunos años atrás. Claro. Donde se presenta un candidato de derecha que va por fuera y sacan entre los dos sobre el 60% de los votos y se reelige Mauricio Sanján en su momento por menos de 1000 votos sobre María Angélica Barraza. Y ahora también hubo una persona Marcelo Anucci, lo tuvimos aquí en el programa. Claro, que si bien no es el mismo escenario, porque finalmente si tú sumabas los votos de Meterio Carrillo y Osvaldo Hernández daba más que los votos de Marcelo y de Jimena, de alguna forma también hay una señal donde hubo una falta de unidad. Yo creo que ha sido un problema endémico de Chile Vamos en Osorno que yo espero que se pueda revertir a futuro, porque yo creo que la alternancia en el poder nunca es mala, y el hecho de que un mismo partido político tenga el municipio durante tantos años, si bien hay un mérito en ello, por supuesto, porque por algo la gente vota mayoritariamente por ello, sí, yo creo que también de alguna forma hay una señal ahí, o se producen ciertos estancamientos y ciertas situaciones que siempre, digamos, la alternancia en el poder ayuda a mejorar eso. Mario, como gobernador, ¿has tenido una política transparente de puertas abiertas con dirigentes, medios de comunicación, en fin? Mira, sí y no. ¿Y por qué te digo no? Porque todos dicen, ¿cómo respondes que no a esa pregunta? Sí, bueno, no, tú me lo explicas. Yo te voy a decir, el sí, lógicamente, porque siempre recibimos a todas las personas que quieren ir que quieren estar, y hemos tratado de hacer todo el terreno que se ha podido. Y no porque no hemos enfrentado. A mí me tocó ser con pandemia. Yo aquí tengo mi mascarilla, digamos, para alguien que si alguien se está preguntando. Es importante para los televidentes que nosotros estamos con distanciamiento social, pero las medidas nos sacamos la mascarilla justo ahora que nos sentamos, ¿no? De hecho, yo esta es la primera entrevista que me saco la mascarilla, no lo había hecho antes. Sí, lo conversamos previamente. Y me tocó, yo asumí como gobernador el día 7 de marzo del año pasado. Y ya estaba instalado el tema del coronavirus, ya estaba el primer caso en el país, o sea, ya habían situaciones. Ya había tocado el tema del estallido. Claro, sí, pero a mí no me tocó ese. Ese le tocó a mi antecesor. Sí. Pero el tema pandemia, a 10 días que yo asumí, se vino full. Entonces yo siempre he sido como gobernador con mascarilla y gobernador, digamos, de distanciamiento social, por decirlo de alguna forma. Prevención. Entonces eso te redujo primero la posibilidad de juntarte, la posibilidad de reunirte, la posibilidad de ir a las juntas de vecinos, la posibilidad de muchas cosas que digamos que probablemente todas las personas que fueron gobernadores antes que yo pudieron hacer. Claro. De estar en ceremonias públicas, hoy día no hay desfiles, no hay ceremonias, no hay... Claro. Es una realidad... Cambió todo el escenario. Es una realidad absolutamente distinta a la que me ha tocado vivir, a la que le tocó vivir a otros gobernadores, sobre todo el año pasado, digamos, donde lógicamente lo que todos pensábamos respecto al coronavirus el año pasado respecto a este año ha ido variando. El año pasado el encierro era mucho más grande y yo siempre recuerdo que cuando se decreta la primera cuarentena de Osorno, que fue al poco tiempo también, al mes más o menos desde que yo asumí el cargo, en las mañanas, por ejemplo, en el centro, tú veías algún nivel de movimiento porque funcionaban los bancos y la notaría. Pero en la tarde, después de las 3 de la tarde, yo me asomaba por la ventana de la gobernación y no andaba nadie en la calle, pero nadie, no había un solo auto estacionado abajo, absolutamente nadie. Entonces esa fue la realidad, digamos, en la que me tocó ejercer sobre todo el primer año. Hoy día la situación ya está un poco más abierta, la gente, digamos, se toma, digamos, hay un poco de mayor libertad de moverse, también hay, y esto es bueno y malo, hay un cierto pérdida de temor, digamos, a la situación del coronavirus, que hace que la gente de pronto esté más en la calle. Las cuarentenas sucesivas, la segunda y la tercera, ya no fueron lo mismo, digamos.
en términos de reducir la movilidad, pero el ejercicio sí o sí, digamos, me ha tocado esta situación y esta condición de ser gobernador con mascarilla, digamos, y de poder no tener todo el contacto con la gente que uno quisiera tener, de mucha reunión por Zoom, sí, que es una herramienta que sirve, que es valiosa, pero que no es lo mismo. Claro, que es un contexto distinto. ¿Sabes por qué lo preguntaba, Mario? Como gobernador, en algunos medios de comunicación locales han salido algunas y se han publicado y difundido algunas críticas a tu gestión de parte de Mario Uribe como dirigente del barrio Lynch, o Iván Montes también, sí, como parte de los dirigentes del mercado municipal, respecto de que incluso pidió tu renuncia y que señalaba de que no lo recibía por mucho tiempo, que esperaba y solicitaba audiencia y nada. Entonces, ¿qué pasa frente a eso? ¿Cómo tú lo explicas? No, primero que nada, esa crítica es injusta, porque a los dirigentes del comercio yo siempre los recibí. Solo hubo una vez... ¿Es mentira entonces? Siempre, no, yo creo que son apreciaciones distintas nomás. Lo que pasa es que, mira, ellos hicieron movilizaciones varias veces, ¿sí? Y yo siempre, incluso con movilización incluida, los recibía. Claro. En la y solo una vez no lo hice porque yo no estaba, que fue un día que yo estaba en Purrán, y no estaba mientras se estaba desarrollando la movilización. Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista es injusta la crítica, pero de otro punto de vista yo entiendo, digamos, la situación de don Mario, de don Iván Montes y de muchos otros dirigentes del comercio que han tenido que vivir una situación súper difícil. O sea, cualquier persona que es comerciante, como Iván Montes, por ejemplo, que está en el mercado y que lleva un año sin poder trabajar, lógicamente está en una situación de desesperación que es absolutamente comprensible y que uno lo comparte. Lamentablemente yo no tengo la solución, digamos, que ellos esperan, digamos, a la situación. Hemos tratado de hacer todo lo posible, hablando con las autoridades regionales, nacionales incluso, para buscar fórmulas y alternativas, digamos, de que ellos puedan tener una mayor condición de trabajo, pero lamentablemente esto no hemos logrado todo lo que uno hubiera querido. Así que desde ese punto de vista, yo te insisto, comprendo y de alguna forma entiendo la crítica desde el punto de vista de la situación que ellos, digamos, les toca vivir. O sea, yo creo que para nadie es justo tener esta imposibilidad de trabajar, digamos. Pero también hay que tener en cuenta que la pandemia y el comportamiento social de todos nosotros en la pandemia ha tenido evoluciones en el tiempo. O sea, en marzo, abril, mayo, junio, probablemente del primer semestre del año pasado, nadie salía a la calle, nadie quería abrir su negocio, todos pensábamos que no sabíamos qué significaba la pandemia, la gente se informaba por internet, mucha gente decía se va a morir un porcentaje importante de la población. Después con el tiempo nos fuimos dando cuenta que eso no era tan así, que efectivamente esta pandemia es mortal, pero que si todos tenemos los cuidados necesarios podíamos de alguna forma sobrellevarla, y llevamos todo este tiempo, digamos, luchando contra la pandemia, y yo siento que el paso que nosotros tenemos que dar hoy día es aprender a vivir con la pandemia, que es distinto, y eso implica que el comercio pueda, digamos, poder tener una mayor posibilidad de funcionamiento, y eso, te insisto, yo lo comparto de la gente del comercio y lo entiendo, pero son decisiones que escapan a lo que puede realizar uno. Las puertas para todos los dirigentes del comercio siguen estando... Eso te iba a preguntar, por lo tanto, Iván Montes, Mario Uribe, otros dirigentes pueden solicitarte audiencia y los va a recibir. Las puertas siguen estando abiertas y la crítica se va a recibir. Si aquí, digamos, somos una sociedad libre y una sociedad democrática, todo el mundo puede tener derecho a que te guste una gestión o no te guste una gestión, o estar de acuerdo con lo que tú haces o no parecerte lo que tú haces. Mientras se haga en el marco del respeto, no hay ningún problema. Pero, te insisto, o sea, yo... No he tratado nunca de polemizar con los dirigentes del comercio, porque entiendo la situación que ellos están viviendo, y a mí lamentablemente me toca estar desde el otro lado, digamos. Me toca de alguna forma te toca transformarte o poner la cara frente a situaciones que no son gratas, digamos. Hay que entender también la desesperación y situaciones adversas. Por lo tanto, desde ese punto de vista se entiende absolutamente. Mario, te quiero llevar ahora al ámbito, el tema de lo que significa, y representando al gobierno el gobierno actual de Sebastián Piñera, IFE, ahora IFE universal, bono clase media, préstamo solidario, cajas de alimentos. ¿Ha sido suficiente? ¿Faltó un plan de reactivación económica del empleo? Quizás, ¿cómo lo ves tú? Mira, lo que pasa es que, el tema de la ayuda siempre es complicado, porque si yo te digo la ayuda es suficiente, pues el gobernador cree que la ayuda es suficiente. Que con eso ha sido suficiente, estamos bien. Entonces yo creo que la ayuda... y no lo digo yo, digamos, lo dicen organismos internacionales, la ayuda que en general dado el gobierno de Chile en la pandemia está dentro de, en términos de calidad y cantidad, está dentro de las mejores del mundo. Lo que pasa es que si la pregunta es si eso es suficiente, lógicamente que no va a ser suficiente,
porque cuando tú tienes familias que perdieron el trabajo, donde trabaja el marido y la señora y ambos perdieron el trabajo y esa gente de la noche a la mañana se quedó sin nada, lógicamente nada va a ser suficiente, porque el mundo no estaba preparado para vivir una situación como la que estamos viviendo en pandemia. El IFE fue un instrumento que ha ido creciendo y hoy día ya tenemos un IFE que está llegando al 90% de la población. Más de 15 millones de personas están sacando IFE en el país. ¿Pero entonces, se actuó a tiempo por parte del gobierno o tarde? Es que el IFE lleva mucho tiempo, lo que pasa es que en esto siempre se pueden hacer las cosas mejor, digamos, y el IFE se ha ido corrigiendo, por ejemplo, en términos de su cobertura y en términos de su monto en el tiempo, porque lógicamente tú estás frente a la posibilidad, ¿cómo tú tiras el año pasado toda la carne a la parrilla, por decirlo de alguna forma, si tú no sabes cuánto va a durar esto y los recursos no son infinitos? Hay entonces, mucha gente que no ha visto la carne en la parrilla, no puede comprarla. No, claro, y los recursos no son infinitos, por lo tanto llega un momento en que tú tienes que empezar a gradualizar, pero hoy día tú ya tienes un IFE, como te digo, que llega a 15 millones de personas, donde un hogar con 3 personas, por ejemplo, donde hay un papá, una mamá, un hijo, ese hogar está recibiendo por IFE 500.000 pesos por los próximos 3 meses, y si la pandemia sigue, y el mismo presidente lo dijo, seguramente se va a extender, si la situación económica no se ha recuperado, que a lo mejor no es la cifra suficiente para esa familia, hecho, lo podemos discutir. Sí, pero la UDI de hecho decía que hasta fin de año era una idea. Y el gobierno ha dicho, si hay que atenderlo en el tiempo, o si hay que revisar los montos, esto se va a atender, pero hay que entender, digamos, que cuando tú te enfrentas a un escenario que no tiene fecha de término, porque si todos hubiéramos sabido que la pandemia, no sé, terminaba en marzo del 2021, lógicamente para ti es más fácil disponer los recursos y decir gastémonos todo porque termina esto ahí. La pandemia hoy día todavía no tiene fecha de término, o sea, no sabemos cuándo efectivamente va a haber reactivación económica y el mundo económico va a volver a la normalidad. Lógicamente, las dimensiones de esto son muy grandes y muy profundas. Tú te das cuenta, a mí me tocó encabezar el proceso de entrega de canastas de alimentos, por ejemplo, en Osorno, y tú te das cuenta que cuando familias que probablemente jamás en su vida pensaron que iban a necesitar una canasta de alimentos, te estoy hablando de gente de clase media, de gente que de pronto vive en los barrios del sector oriente de la ciudad, te la pedían porque la necesitaban, tú te das cuenta que estábamos frente a una tragedia económica. Y viste una clase media, por lo tanto, que antes no tenía ese registro social de hogares y ahora estaba pidiendo ayuda, o sea, auxilio, porque ya la situación era distinta. Claro, y ahí hay varias cosas que se mejoraron, o sea, el no tener registro social de hogares, como tú lo planteas, efectivamente era una cortapisa importante. Hoy día tú puedes ya postular al IFE y acceder al IFE mientras estás tramitando el registro social de hogares, que no es rápido, digamos. Por lo tanto, todas esas situaciones se han ido corrigiendo, como te digo, en un estado en general que no estaba preparado para afrontar una calamidad, porque esto finalmente ha sido una calamidad de esta magnitud, donde si a ti te dicen, si te decían 3 años atrás que iba a venir una situación que iba a hacer que 15 millones de chilenos necesitaran tener un ingreso, digamos, en dinero por parte del Estado, tú dices, no, eso en Chile no va a pasar nunca. Y pasó. Mario, en este programa hemos tratado de comprometer a los invitados, dependiendo de sus facultades, sus roles. Lo hicimos con el alcalde recién electo, Emeterio Carrillo, para que se comprometa con algunas acciones. Y como gobernador en 9 meses que resta de este gobierno de Sebastián Piñera y como gobernador provincial de Osorno, ¿cuáles son los compromisos, los desafíos para este tiempo que resta? Mira, cuando a mí me llamaron para ser gobernador hace poco más de un año, yo un año 3 meses, me plantearon algunos desafíos puntuales. Uno, me dijeron, viene una situación de pandemia súper fuerte, así que tu principal pega está ahí. Esa es la prioridad. Segundo, veníamos de un estallido social, había una elección, había un proceso constituyente que sigue realizando, entonces me pidieron que todos los procesos, el proceso constituyente y el proceso de elecciones se haga en paz. Y sea ordenado y sea transparente. Y yo creo que eso también se logró. Tuvimos muy buenas elecciones en contexto de pandemia. Uno le puede gustar o no le puede gustar el resultado, y le puede gustar o no gustar la cantidad de gente que fue a votar, pero estuvieron dadas las condiciones para que la gente pueda ir a votar en términos de confianza con el sistema y además en condiciones seguras sanitarias. Eso, y el tercer punto tiene que ver con la recuperación del orden público en la ciudad, que yo creo que de alguna forma también se ha conseguido, digamos. Sí, porque tu cargo además como gobernador es directamente relacionado con el Ministerio del Interior. Hemos tenido esa situación de orden público bastante tranquila, digamos, bastante ordenada, así que desde ese punto de vista, si tú me preguntas cuáles son los desafíos, considerando el tiempo que queda, es difícil establecerse desafíos nuevos que no sean continuar con los mismos, digamos, con que estos mismos se sigan desarrollando en pleno trabajo de normalidad. Nosotros además tenemos un proceso hoy día interno donde hay un cambio importante
en términos de la administración, va a establecerse una figura de un gobernador regional, que de pronto... y el intendente cambia por delegado presidencial, claro, que de pronto la gente no lo entiende mucho, entonces la gente a mí me pregunta mucho ¿por qué tú no estás yendo a la elección de tu cargo? Mira, brevemente, ya estamos llegando casi a la pausa, para seguir con nuestro segundo invitado. Muy brevemente, ¿el gobernador provincial sigue con las mismas facultades? ¿El gobernador regional qué va a hacer? Y el delegado presidencial en reemplazo del intendente. Mira, brevemente, la figura del intendente actual se divide en dos. El intendente tiene dos funciones: coordinación de los servicios públicos, orden público, por un lado, la representación política del presidente de la República, y por otro lado, lo que tiene que ver con el Consejo Regional y las lucas del Fondo de Desarrollo Regional. Mantiene todo lo primero, y lo segundo, bajo la figura de delegado presidencial regional, y lo segundo, todo lo que tiene que ver con el Consejo Regional y el FNDR y la distribución de esos recursos, se va a la persona que vamos a elegir el domingo. Hasta a este nuevo gobernador regional. Y en el caso de la gobernación provincial, siguen las funciones y todo tal cual, pero sí cambia de nombre. El gobernador propiamente tal deja de existir. Osorno no va a tener más gobernador, va a haber un delegado presidencial. Con las mismas funciones, probablemente usted va a ver que las letras del edificio ya no van a decir gobernación provincial, sino que van a decir delegación provincial presidencial. Al igual que la intendencia. Al igual que la intendencia, pero con las mismas funciones. Lo que desaparece son las gobernaciones de capitales regionales, es decir, en Valdivia, en Temuco, en Puerto Montt, ya no va a haber gobernación provincial, sino que ahí solamente va a estar el delegado, digamos, regional. Pero en el caso de la provincia de Osorno, que no es cabecera regional, va a haber una figura que es un delegado presidencial provincial, que es el que va a reemplazar, digamos, al rol del gobernador, y eso es a partir del 14 de julio, que es cuando asuman los nuevos gobiernos regionales. El 14 de julio, digamos, es el último día de quien le corresponde ser el último gobernador de la provincia de Osorno. Perfecto. Mario, quiero agradecerte por la disposición, por haber estado con nosotros aquí en Contratiempo, como cada semana, este programa que con dos invitados trata de abordar diferentes temáticas. Muchas gracias por haber estado aquí. No, muchas gracias a ti y un saludo a toda la gente que nos ve a través de las pantallas de Net Televisión. Mario Bello Garrido, gobernador de la provincia de Osorno. Ya viene nuestro segundo invitado, Francisco Reyes, quien es consejero regional y presidente provincial del Partido Socialista. Quédese con nosotros.